conocerte más. Amén, gloria sea el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Amén, le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite compartir la palabra del Señor. Amén, nos permite estar en cabina de radio juntamente con ustedes. Amén, para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén, así que le damos la bienvenida una vez más a este su programa Santidad a Jehová. Amén, le saluda con mucho gusto, con mucho cariño. Amén, la hermana Claudia Pérez. Amén, así que saludamos a usted, amén, que ya está en sintonía, ya estamos transmitiendo por medio de Radio Shalom Benzalen, amén, por medio de la internet de igual manera estamos transmitiendo ya, amén, así que nos gozamos juntamente con ustedes y les saludamos ahí a donde usted está, amén, ya sea que esté usted en su casita descansando o haciendo ya algunos quehaceres, a lo mejor usted ya está trabajando, usted va manejando, amén. Deseamos que el Señor le bendiga de una manera especial, amén. Saludamos a todos los hermanos que están ahí a la distancia, de igual manera en los diferentes países, amén, donde nos han hecho llegar, amén, sus mensajes por medio de las redes sociales, amén. Deseamos que el Señor le bendiga de igual manera, amén, que el Señor lo guarde, lo prospere allá donde usted se encuentra, amén. Así que saludamos también con mucho gusto, con mucha alegría a nuestra iglesia de Dios Manantial de Vida, en la cual sus siervas, amén, sus servidoras se congregan, amén, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Saludamos a los pastores Palacios, el pastor Jorge y Zoila Palacios, amén, que pastorean la iglesia de radio, de la iglesia de Dios Shalom, amén, juntamente con los pastores Giovanni y Leticia Pacajá, amén. Así que el Señor los bendiga de una manera especial, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, y si usted tiene su Biblia juntamente con usted y usted tiene esa posibilidad de abrir la palabra del Señor, yo le invito a que lo haga, amén. Y que juntamente conmigo usted la pueda leer, amén. Así que vamos a ir en el libro de Apocalipsis, amén, en su capítulo 3. Gloria sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo número 3, en sus versículos 14 al 22. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
el último versículo de ese capítulo 3, versículo 12 dice: el que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. Dios añada bendición a su palabra en esta hermosa mañana. Amén. Vamos a estar hablando bajo el tema Dios conoce tu condición espiritual. Amén. Dios conoce tu condición espiritual. Amén. Así que le recordamos que el número en cabina es 215-806-9227. Amén. Al final vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que retomando, amén, esta enseñanza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Amén. Se le revela al apóstol Juan, el siervo amado de nuestro Señor Jesucristo. Juan recibe esta visión estando en la isla de Patmos. Amén. Él estando en una condición sumamente difícil para el apóstol. Estando en esa situación difícil, Juan recibe esta revelación. Amén. Él estaba, amén, en ese lugar, en Patmos, en esa isla. Amén. Y esta revelación ocurre cuando él está exiliado, amén, cuando viene una extensa persecución por la iglesia, y en esa ocasión estaba un emperador llamado Dionisio, y este hombre se había ordenado a que lo adoraran como a un Dios, por lo cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no estaba dispuesto a adorarlo como a Dios, porque nosotros como iglesia, amén, sabemos que el único Dios es Jehová, es Jesús, es el Espíritu Santo, es nuestro Dios. Y solamente nosotros tenemos que adorarle a Él, tenemos que postrarnos a Dios y no a otros dioses. Amén. Y aunque este hombre de carne y de hueso se había de alguna forma proclamado Dios para que la gente le adorara, entonces dice la palabra del Señor que estando en esa situación, Juan es exiliado a esa isla de Patmos. Amén. Es porque estaban en una intensa persecución sobre la iglesia. Entonces, estando ahí en esa situación difícil, amén, es cuando nuestro Dios se le revela. Amén. Y en el capítulo 1 del versículo 3 vamos a leer la palabra del Señor, y dice de esta manera: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra del Señor, amén, nos habla de los últimos tiempos. Y hay una palabra donde dice: bienaventurado aquel que lee, los que oyen, pero también los que guardan las palabras escritas en este libro que nosotros tenemos, llamado la palabra del Señor, la Biblia, el libro de libros. Entonces, no solamente es oír, no solamente es leer, sino también es ser hacedores y guardar esa palabra, amén, dentro de nuestro corazón. Y es ahí, en ese momento, amados hermanos, en la que nuestro Señor Jesucristo le revela, le dice la condición de 7 iglesias que están en el Asia Menor. Y el Señor escribe carta por carta dirigida al ángel de la iglesia, que en este tiempo lo podemos decir que es el pastor. Y ese mensaje no solamente era para el pastor, sino también para la iglesia
local en la cual nuestro Señor Jesucristo les escribe. Yo sé que usted ha escuchado más de una vez este mensaje, pero las cartas eran para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Pérgamo, para la iglesia de Tiatira, para la iglesia de Sardis, la de Filadelfia y la Odisea. Y algo muy curioso, amén, es que el Señor empieza de alguna forma elogiando los frutos de estas iglesias. Empieza elogiando, por así decirlo, algo bueno de estas iglesias. Y algo que el Señor menciona en estas 7 iglesias, algo en común, es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es uno de los atributos de Dios, es la omnisciencia. Que quiere decir que Dios todo lo sabe. Que delante de Dios nada podemos ocultar, sino que Él nos conoce aún lo más íntimo de nuestro corazón, los más íntimos pensamientos. El Señor lo conoce. Nosotros como hombres humanos no conocemos lo que hay en el corazón de la otra persona. Pero Dios sí nos conoce. ¿Por qué? Porque Él nos diseñó, Él nos creó, Él nos hizo. Por tanto, Dios sabe cómo nosotros funcionamos. Y de Dios nada podemos ocultar, amados hermanos. En Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En cada iglesia el Señor se presenta, amén. Y por ejemplo, a la iglesia de Éfeso el Señor se le presenta en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia. Y él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el mensaje de Esmirna, el Señor se presenta y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. A la iglesia de Pérgamo Él le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y a la iglesia de Tiatira el Señor se presenta y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En el capítulo 3, a la iglesia de Sardis el Señor se presenta y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y las 7 iglesias, dice esto. A la iglesia de Filadelfia el Señor se le presenta y dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la iglesia de la Odisea el Señor se le presenta y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Sabe, amados hermanos, que como al principio decíamos, el Señor se presenta elogiando los buenos frutos, por así decirlo, de estas iglesias, a 6 de 7 iglesias. Porque a la iglesia de la Odisea nada se le elogia, no tiene un buen fruto. Pero por ejemplo a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice en el versículo 2: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. A la iglesia de Tiatira, por ejemplo, el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu amor, tu fe y tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es mencionando, amén, por ejemplo, a dos iglesias. Pero si vamos a la iglesia de la Odisea, amén, el Señor no elogia ningún fruto de esta iglesia. Recordemos que los frutos son del Espíritu y las obras son de la carne. Entonces dice la palabra del Señor a la iglesia de Tiatira, de la Odisea. En el versículo 15, el Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, el Señor le dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Algo muy difícil de digerir espiritualmente. Recordemos que aquí el que está hablando es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. Y como Él es el dueño de la iglesia, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos compró a precio de sangre, que dio su vida, que nos abrió las puertas para acercarnos al Padre, que nos puso todo para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y nosotros tenemos ese privilegio maravilloso, grande, hermoso, de pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana mencionaba y decía: qué privilegio. Yo no sé si usted se siente privilegiado, de que antes nosotros pertenecíamos al mundo y hacíamos lo que queríamos, y el enemigo hacía con nosotros lo que él quería. Pero ahora, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser salvos. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Y ahora nosotros nos congregamos en iglesias locales. Usted sabe cómo se llama su iglesia. Mi iglesia, por ejemplo, se llama Iglesia de Dios, Manantial de Vida. Y tenemos ese privilegio de pertenecer no solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, sino que también nosotros estamos en iglesias locales. Amén. Y el Señor Jesús le dice a esta iglesia que Él conocía sus obras. Sus obras no eran buenas. Él escribe el estado espiritual de la iglesia de Odisea. Una iglesia tibia,
una iglesia acomodada al materialismo, a las riquezas de este mundo, una iglesia que se asemeja a la sociedad que le rodea, que profesa seguir a Cristo, pero con sus hechos lo niega. El estado espiritual de esta iglesia sin duda era tibio. Amén. Ese era su condición espiritual, la tibieza, la tibieza. Y hoy, amados hermanos, si nosotros vemos en la actualidad la condición de la iglesia en general, a nivel local, de igual manera, usted puede ver con ojos espirituales cuál es el estado de la iglesia del Señor hoy en día. ¿Sabe que la iglesia del Señor hoy en día, si la comparáramos con la iglesia de la Odisea, está a un paso así de chiquitito para la tibieza espiritual? Porque en medio de esta situación en la que nosotros estamos viviendo hoy en día, cuando se cerraron los templos, cuánta gente, amados hermanos, qué tristeza. Pero cuánta iglesia del Señor, o los que se dicen ser iglesia del Señor, no se alegraron por decir que ya no iban a ir a la iglesia porque a lo mejor no seguían, no siguen a Dios de corazón. Y solamente era por rutina. Cuánta gente de ver todo su día cotidiano, del trabajar, del llegar a la casa, de hacer los quehaceres, de hacer algún mandado y de decir que hoy hay iglesia. Qué tristeza, amados hermanos. Pero qué tristeza para aquellos que amábamos ir, congregarnos, porque sabíamos que nosotros íbamos a buscar el rostro de Dios, que íbamos a buscar la presencia de Dios. El Señor está en su casa, claro que sí. Pero qué hermoso, amados hermanos, congregarnos como hermanos, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y alabarle y bendecirle, cantarle alabanzas a Dios a una sola voz, y de decir que el Espíritu se mueva en medio de su pueblo, para sanar, para fortalecer a su pueblo. Pero hoy en día, amados hermanos, en vez de que esta situación en la cual estábamos pasando y seguimos pasando, nos empujara y nos diera un empujón para nosotros acercarnos más a Dios. A muchos se enfriaron, muchos se entibiaron, pero a muchos el Señor nos dio un empujón en medio de esta situación para acercarnos más a Él, para agarrarnos más de su mano, para agarrarnos más de sus promesas. Y de que en medio de esta situación nuestra fe permaneció firme y aún aumentó. Porque en medio de esta situación nosotros pudimos ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. ¿Quién es el frío? ¿Quién es el frío? Aquel que es indiferente a Dios, que ya no tiene ningún interés en tener una relación con Dios. Esa persona ya no siente nada, está el culto y siente que Dios no lo toca,
prácticamente es una persona impía. Van al culto, pero son como unos muertos vivientes. Porque no sale un gloria a Dios, no sale un amén, un aleluya. O porque simplemente no siente nada. Qué tristeza, hermanos, que el Señor esté tan cerca de nosotros y nosotros no podamos sentir la presencia de Dios. Qué tristeza. Los tibios son aquellos que se dicen ser iglesia, pero sus obras son carnales. Se dicen ser iglesia, pero hacen lo que el mundo hace. No hay diferencia en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de actuar. No hay diferencia. Si paráramos a una persona que se dice ser hija de Dios, pero con obras carnales, y si lo paráramos o lo comparáramos con una persona que no conoce de Dios, si los comparáramos serían completamente iguales. Porque por nuestros frutos nos conoceremos. Por nuestros frutos. No por lo que nosotros digamos. Es fácil para mí venir y presentarme ante ustedes como una hija de Dios. Pero ¿qué dicen mis frutos? ¿Qué dicen mis obras? A veces las obras de la carne son más que lo que nosotros podamos tener de frutos. ¿Y quién es el caliente? Son aquellos que se mantienen en íntima comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, que en medio de este caminar nosotros sabemos para dónde vamos. Sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Y caminamos hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Caminamos como viendo al invisible. Porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros no pertenecemos a esta tierra. Sino que como nosotros sabemos que nuestro hogar está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de ese cielo azul. Nosotros podemos saber por medio de la palabra, por medio de las promesas de nuestro Dios, que nuestro hogar no está aquí en la tierra, sino que está allí en el cielo. Por tanto, conscientes de esa palabra, nosotros vamos a buscar más de Dios. Vamos a esforzarnos en agradar a Dios. Vamos a tener una íntima comunión con nuestro Dios. Porque nosotros sabemos, amén, que para allá vamos. Que para allá vamos. ¿Cómo Dios ve a la iglesia? ¿Cómo Dios ve a la iglesia? A la iglesia de la Odisea, el Señor la vio en un estado tibio. El Señor dice en la palabra del Señor, en la palabra Él dice, en el versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Usted se imagina al Señor diciendo esas palabras a esta iglesia? Si el Señor viniera, reconozcamos que nuestro Dios predicó la palabra, predicó el mensaje de arrepentimiento, predicó las buenas nuevas.
El Señor es un predicador de excelencia, que hasta el libro de Apocalipsis podemos ver sus mensajes. Esos mensajes que confrontan, esos mensajes que te hacen ver tu estado espiritual y que el Señor te diga el estado en la que tú estás. Que el Señor vea en ti una mujer esforzada, un hombre esforzado, un hombre valiente, una mujer valiente, que le busca en medio de cual sea la situación, sea buena o sea mala. Qué gozo, qué alegría saber que el Señor llega con esos mensajes, o que cuando el Señor tiene una palabra para nuestra vida, sea una palabra, amén, que nosotros sabemos que estamos caminando bien en el camino del Señor. Pero qué duro es saber que el Señor llegue con esas palabras de amonestación y de exhortación a la iglesia del Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo les decía a los religiosos que eran unos sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo les decía la verdad. Y hoy en día el Señor Jesucristo nos sigue hablando por medio de esta palabra. Nosotros la podemos ver, la podemos aplicar a nuestra vida. Y leíamos en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda estas cosas. La palabra de Dios es la que va a trabajar en nuestra vida para nosotros caminar de una forma correcta delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros descuidamos esa relación con Dios? Empezamos a dar, empezamos a hacer esas obras de la carne. Cuando nosotros nos descuidamos en la oración, en la lectura de la palabra, es como que si nosotros estuviéramos retrocediendo paso por paso hacia atrás. Y cuando nos damos cuenta, estamos estancados, estamos parados o estamos retrocediendo para atrás. En vez de que todas las situaciones que están a nuestro alrededor nos den un empujón para seguir hacia adelante perseverando, pareciera que el descuido nos hace retroceder. Y el Señor tiene que llegar con una palabra de exhortación a nuestra vida y decir: por el camino que tú vas está mal. Es el camino ancho. Las decisiones que tú estás tomando están mal, porque no me estás consultando. Este estado de la tibieza de la iglesia de la Odisea era porque esta iglesia se había acomodado al materialismo, porque era una iglesia estable económicamente. En la ciudad de la Odisea se fabricaban tejidos de lana negra procedentes de carneros que se criaban en aquellos parajes, en los alrededores. Amén. Y ahí también se fabricaba. Amén. Aquí el Señor dice: unge tus ojos con colirio, porque ahí se fabricaba el colirio, que se aplicaba, amén, para aquellos que les afectaban en la inflamación de ojos. Era como una especie
de medicina, por así decirlo. Por eso el Señor les dice, unge tus ojos con colirio para que veas bien. Porque ellos habían perdido la visión espiritual. El materialismo, hermanos, nos hace desenfocarnos de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente vale la pena. Se había vuelto indiferente a la presencia de Dios. A medida de que ellos prosperaban, su relación con Dios se deterioraba. Porque pensaban en su prosperidad, que como ellos eran ricos, como dijo el Señor, en el versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos habían dejado al Señor afuera, lo habían hecho a un lado, porque sentían que ya no tenían necesidad de Dios. Sentían que ya no tenían necesidad de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo, en su capítulo 6. Dice la palabra del Señor en sus versículos 19 al 21. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo 6, 19. Como título dice, tesoros en el cielo. Y el versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Si haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón, iglesia? ¿Dónde está tu mirada? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En las riquezas, en el materialismo o en el Señor? ¿En dónde está puesto tu corazón? Yo sé que en este mundo nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que comer, pero hay un problema cuando nosotros nos dedicamos y le robamos ese tiempo que le pertenece a Dios para dedicarlo a trabajar y seguir trabajando. Si la semana tuviera 10 días, la gente trabajaría 10 días y hasta 11 días. ¿Por qué? Porque su mirada está en hacer algo aquí. ¿Para qué hacer tantas cosas aquí, iglesia? Si allá en el cielo hay algo mucho mejor. Hay mansiones que nuestro Señor Jesucristo dijo, iré a preparar morada. Iré a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Y en el versículo 24 de ese mismo capítulo 6, habla Dios y las riquezas. El título así se llama. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios ni a las riquezas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus riquezas? ¿Dónde está tu tesoro? Nada mejor que trabajar en la obra del Señor. Nada mejor que hacer lo que el Señor nos manda. Porque nosotros sabemos, amados hermanos, que la recompensa viene de Dios. A esta iglesia, viéndolo desde el punto de vista de Mateo 6:24, esta iglesia había hecho, por así decirlo, del materialismo, de las riquezas, un Dios. ¿Por qué? Porque había dejado a Dios afuera. El servir a las riquezas es como darle tanto valor al dinero. De tal modo que esa persona pone su fe, su confianza en su dinero. Y considera que ahí está su seguridad, su felicidad. ¿Cuánta gente no se ha muerto? Millonarios, llenos de casas lujosas, de empresas, y nada se han llevado. Nada se han llevado, ni aun la ropa con la que ellos visten para sepultarlos, ni aun esa ropa se lleva. Pero aún así vemos a gente afanada y turbada por hacer algo, por dejar una herencia para sus hijos, por lo cual no es malo, iglesia. Pero cuando nosotros hacemos de las riquezas, del dinero un Dios, entonces estamos mal. Porque Dios sabe que en este mundo nosotros tenemos que trabajar. Como dice la palabra, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dios sabe que tenemos que trabajar. Pero nosotros tenemos que estar en una mente clara de decir cuál es el límite. Y nosotros empezar a enfocarnos en lo que está en el cielo. Dice, amén, la enseñanza, la acumulación de las riquezas pronto domina la mente y la vida de una persona. De manera que la presencia de Dios ya no es el primer lugar en su vida. Ya no es el primer lugar en su vida, en su familia, en su matrimonio, sino que llega a ser el segundo, el tercero y el cuarto lugar en su vida. Porque el primer lugar ya lo ocuparon otras cosas. Ya lo ocupó la familia, ya lo ocuparon los hijos, lo ocupó el esposo, la esposa, lo ocupó nuestro trabajo, lo ocupó la novia o el novio. Y Dios está en último lugar. Y el Señor está en el último lugar. Por eso la invitación de esta mañana, dice la palabra del Señor en Isaías, en su capítulo 55. Amén. Isaías 55 en su versículo
1, el Señor hace una invitación para todos. Y Él dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. En Apocalipsis, capítulo 18, dice la palabra: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La invitación que leíamos en Isaías 55 habla de la misericordia gratuita para todos. Una misericordia, amados hermanos. Usted no puede comprar la misericordia de Dios allí en el supermercado. Usted no puede comprar el amor de Dios allí en el supermercado. ¿Cómo lo podemos hacer? Venir a la presencia de Dios y reconocer nuestra hambre y nuestra sed de Dios. Y reconocer que solamente en Dios vamos a ser saciados. Por eso el Señor dice: venid a las aguas, los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El amor, la misericordia, la gracia de Dios es un regalo de Dios. Es algo, amados hermanos, que nosotros lo podemos tener cuando venimos a la presencia del Señor. Y sabemos que esa misericordia, que esa gracia, que esa bondad, que ese amor son gratuitamente para todos. El Señor no nos va a cobrar. Por eso la palabra dice misericordia gratuita para todos. Pero es necesario que usted venga a los pies de Dios para que usted pueda tener esa misericordia. Es necesario vestirnos de santidad. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, versículo 15, dice la palabra del Señor, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su desnudez. La santidad, amados hermanos, está la santidad externa y la santidad interna. Y la santidad externa, la santidad interna se va a reflejar en la externa. Porque la santidad comienza desde nuestro corazón. No empieza de afuera para adentro. No empieza de afuera para adentro, sino que empieza de adentro para afuera. Es necesario que nosotros estemos a cuentas con nuestro Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, lavar nuestra vestidura con su sangre preciosa, esa sangre que limpia
Aún el pecado más oscuro, más negro, más imperdonable para el mundo, nuestro Dios lo puede perdonar. En Dios está el perdón de pecados. Y es necesario que nosotros mantengamos nuestra vestidura, nuestra alma, nuestro corazón limpio y resplandeciente. Es posible con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario mantener esa pureza espiritual. En el libro de Hebreos, en su capítulo 12, dice la palabra en el versículo 5 y en el versículo 6. Amén. Vamos a leer primeramente Apocalipsis capítulo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor siempre, hermanos, Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos, el Señor nos va a disciplinar. Por lo cual dice la palabra en Hebreos versículo 6 y 5 del capítulo 12, dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No nos enojemos cuando el Señor nos hable duramente o cuando haya una palabra de exhortación. Nosotros somos padres. La mayoría de nosotros somos padres. Y nosotros sabemos la importancia de disciplinar a nuestros hijos. Porque nosotros como padres sabemos que es por su bien. Pues asimismo, Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, muchas de las veces el Señor nos va a disciplinar. Va a llegar un día en la que el Señor nos dé una palabra fuerte. Y nosotros, por más fuerte que sea esa palabra de exhortación, hermanos, con gozo y con alegría, nosotros tenemos que recibir esa palabra, porque sabemos que es por nuestro bien. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, hermano, yo me puse a pensar en este versículo mucho me puse a pensar. Estudiando esta palabra, me di cuenta de que, con tristeza lo digo, de que esta iglesia había dejado a Dios de fuera. Que el Señor Jesucristo estaba tocando a la puerta. Él estaba tocando a la puerta. Y el Señor Jesucristo les dice: si alguno oye mi voz, si de repente uno de la iglesia que hay en la Odisea, si alguno oye mi voz, el Señor estaba deseoso de que alguien escuchara a su llamado.
Qué tristeza, hermanos, que la puerta de nuestro corazón esté cerrada para el Señor. Qué tristeza. Pensamos que Dios lo tenemos ahí a la hora que nosotros queramos y no nos damos cuenta que Dios ya está pero muy lejos de nosotros. No porque Dios quiera, porque el anhelo del Espíritu Santo es morar dentro de nosotros. Pero nosotros mismos, con nuestras obras, con nuestros hechos, nosotros entristecemos al Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera nosotros le vamos cerrando la puerta de nuestro corazón. Poco a poco, hasta que nos damos cuenta que a Dios ya le hemos cerrado la puerta. Por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dice a esta iglesia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿de dónde? De su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de una convivencia, hermanos. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En el versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, como al principio decíamos, qué privilegio permanecer al pueblo del Señor. Qué privilegio que el Señor nos haya dicho: me voy a preparar lugar, moradas, mansiones, para que donde yo esté, vosotros también estén. Ahora la promesa de Dios es el que dice: al que venciere, le daré a que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, ¿qué, hermanos? La tibieza. Al que venciere el conformismo. Al que venciere las riquezas. Al que venciere el materialismo. Al que venciere la mundanalidad. Al que venciere el pecado. El Señor nos ha dado todo, hermanos. Y de nosotros depende si nosotros queremos tener una íntima comunión con Dios. A veces le dedicamos mucho tiempo a muchas cosas. Pero nuestra relación con Dios está tan deteriorada. ¿Hace cuánto que usted no va a ese lugar secreto? ¿Hace cuánto que usted no le ofrece un ayuno al Señor? ¿Hace cuánto tiempo usted no abre la palabra del Señor y hace una oración y le dice: Señor, háblame, que estoy necesitado de tu palabra? Porque es fácil abrir la palabra y leerla por leer. Pero cuando el Espíritu te habla, te guía a leer una palabra y te habla a tu corazón, habla a tu vida, hermanos, hay cambio. Porque tú sabes que esa palabra viene de Dios. Es una palabra que da vida y es una palabra viva. Usted puede leer muchos libros de gente que es de renombre, que tiene un apellido importante.
¿Cuánta gente no escribe libros? Pero este libro es un libro que no pasa de moda. Este es un libro que nos ofrece la vida eterna. Y hace que tiempo, hermanos, que nosotros no hemos leído esta palabra de Dios, este maná del cielo. ¿Cuál es tu condición espiritual? Tú te conoces, el Señor me conoce, el Señor nos conoce a todos. Tú puedes ser sincero con Dios. Es necesario que nosotros como hijos de Dios reconozcamos cuál es nuestra condición espiritual. Si es que nosotros estamos fríos, estamos en esa condición de tibieza, o estamos calientes espiritualmente. Estamos en esa íntima comunión con Dios. El Señor te conoce. Dice la palabra en primera de Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Usted me puede engañar a mí, yo lo puedo engañar a usted, y nos podemos engañar todos. Pero a Dios nadie le puede engañar. Él dice que Él conoce todas las cosas. Y decíamos al principio que uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y es necesario que nosotros seamos sinceros con Dios. Que nos acerquemos a Dios con sinceridad, reconociendo nuestra pobreza espiritual, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Usted puede ser sincero con Dios. En estos últimos tiempos, hermanos, estamos ya en los últimos tiempos. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló, hoy tenemos el privilegio de ver, de contemplarlo con nuestros propios ojos, cumplirse la palabra, palabra por palabra, y de decir: el Señor no se equivoca. El Señor nos ama tanto, hermanos, nos ama tanto, que Él nos habla una y otra vez del arrepentimiento, que nos habla hoy de conocer, de reconocer nuestra condición espiritual delante de Él. A Dios no lo engañamos, iglesia. El Señor conoce lo que hay muy dentro de tu corazón. Y yo quiero hacerte hoy una pregunta. Si el Señor viniera en este momento, siendo hoy 15 de agosto, 10:24 de la mañana, ¿usted se iría con Él? El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. El Señor no va a estar aquí por más tiempo. Nos va a arrebatar a los que son suyos, a los que lavaron sus ropas, a los que estuvieron listos, a los que estuvieron preparados.
a los que se mantuvieron en una íntima comunión con Dios. Si el Señor viniera hoy, en este momento, ¿usted se iría con Él? Es algo que a nosotros nos tiene que preocupar. Es una pregunta que a nosotros nos tiene que confrontar, y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que tomar acción. Si usted es un frío, usted puede venir a Dios, reconciliarse con Dios. Si usted es tibio, usted puede arrepentirse de su condición de igual manera. Pero si usted es un caliente espiritualmente, lo felicito. Siga buscando de Dios. Siga perseverando en la verdad. Siga perseverando en el Señor, que la recompensa viene de Dios. En estos últimos tiempos, hermanos, tenemos que estar listos. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. El Señor está a las puertas. El Señor tiene ya todo listo, todo preparado. Y solamente Él está esperando a que el Padre le diga que Él viene, que Él venga por su iglesia. Para que juntos estemos allá, en las moradas, en el cielo, juntamente con nuestro Dios. Y conocer a ese hombre maravilloso que dio la vida por nosotros, que nos compró, que nos redimió. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio tan grande tenemos de conocer al Señor. ¿Usted sabe cuánta gente se pierde día con día? ¿Cuánta gente murió instantáneamente y no tuvo esa oportunidad de arrepentirse? ¿Cuánta gente impía, hermanos, muriendo en las maldades que ellos mismos hacen? Pero nosotros que conocemos al Señor, hermanos, es para que valoráramos la verdad que tenemos, la palabra de Dios. Así que vamos a estar orando en esta hermosa mañana. Amén. Si usted envió su petición de oración, vamos a estar orando. Amén. Yo le invito a que sigamos adelante, a seguir perseverando en los caminos del Señor. Crescencia Mendoza pide oración por sanidad en México, por Agustín Morales, por el pastor Ricardo Guerra y por nuestra hermana Marta Peña. Amén. Así que vamos a orar. Usted que está ahí en casita, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. Si usted quiere aceptar al Señor por primera vez, o si usted se quiere reconciliar con el Señor, amén, usted puede repetir estas palabras conmigo, esta oración, y usted le puede decir: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco mi condición. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Te pido, Señor, que vengas a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres, para que reines en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Dios,
como mi Salvador, como mi Señor. Señor, no borres mi nombre del libro de la vida y enséñame a vivir en santidad, en obediencia a tu palabra, a tu voz, en el nombre de Jesús.